¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes 22 horas en nuestro nuevo horario. Hoy vamos a hablar de los salarios. Alfredo Blanco va a hacer su columna con respecto a este tema y la influencia que tiene, cómo llegan los salarios hacia fin de año y particularmente en un país donde los salarios en dólares son muy altos. Concatenado con esto, de alguna manera relacionado con esto, está el tema de los bonos, o el bono que el gobierno nacional decidió junto con empresarios y sindicalistas otorgar de 2.000 pesos o más, según los sectores que de alguna manera evalúen las finanzas de cada uno de ellos. Pero el tema es, ¿están todos en condiciones de pagarlos? Porque hay bonos que compensan salarios. Estos bonos que de alguna manera, o el bono de fin de año que de alguna manera trata de componer de alguna manera la masa salarial perdida por el proceso inflacionario del año 2016. ¿Están todos para poder pagarlo? Esto se lo vamos a preguntar a distintos sectores. Por el lado de la industria, Roberto Barberi, que es el titular del Foro Productivo de la Zona Norte, Humberto Espachesi, que es el titular de APYME Córdoba, y Horacio Buzo Sillega, que es el titular de la Cámara de Comercio. Y vamos a hablar de política con el doctor en Historia e investigador de CONICET y también licenciado en Historia de la Universidad de Madrid, César Kach. ¿Qué y cómo se prepara el 2017, teniendo en cuenta las distintas variantes políticas que se empiezan a armar y las sociedades políticas a veces incomprensibles en muchos casos y en otros casos por necesidades, cómo se arma este componente político, este mosaico político para el año 2017 y cómo termina precisamente el año 2016 desde el punto de vista político? Vamos a los auspicios. Cuando regresemos comenzamos a analizar la economía con Alfredo Blanco. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Ada Peluquería. El análisis económico de Alfredo Blanco luego de sus auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pao! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Bueno, tal como decías en la introducción del programa, por estos días hay
una discusión sobre un tema que nosotros dijimos que era un elemento que se iba a presentar en términos políticos y en términos económicos como relevante, que era el tema salarial, digamos, ¿no? Dijimos en un programa pasado que no se podía pretender que los representantes de los asalariados que perdieron poder de compra no formularan sus reclamos. Y que iba a haber como dos visiones, la de los representantes de los asalariados que dice quiero recuperar el poder de compra que perdí, no importa si la pérdida de poder de compra haya sido 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, y del otro lado, el deseo del gobierno que en lugar de mirar la tasa de inflación pasada, se mirara la tasa de inflación esperada. Básicamente porque la tasa de inflación pasada es más alta que la que los relevamientos muestran, como es el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que muestra una cierta convergencia de lo que esos, digamos, los que contestan este relevamiento tienden a pensar hacia algo parecido a la meta que tenía establecida el gobierno. Claro, estos 2.000 pesos aparentemente cierran lo del 2016. Pero para el 2017 empezamos con el 17%, dijeron. Claro, pero además quisiera venir un poquito acá y decir una cosa que es importante y que tiene que ver con el grado, algo que se llama estructura salarial, que es el grado de diferentes salarios que perciben distintas personas. No necesariamente, porque tengan formación o responsabilidades distintas. Es decir, hay una estructura de salario que refleja distorsiones muy fuertes, diferenciales muy grandes, y entonces se presenta esta situación como muy compleja porque en la reunión que realizan, esta reunión en la cual están los empresarios, los asalariados y el gobierno, se dice, bueno, hemos llegado a un acuerdo, esta mesa es muy importante, pero los empresarios por un lado salen y dicen, no hemos dicho que vamos a pagar 2.000 pesos como mínimo, no podemos decir eso porque cada rama industrial, por ejemplo, tiene sus particularidades. Claro. Por otra parte, hay algunas que tienen contemplada alguna forma de retribución hacia fin de año en su propia convención colectiva y otros que no. Entonces, por un lado hay un cierto acuerdo, pero el sector empresario puntualiza esta cuestión. El gobierno puntualiza que dice, no es que le vamos a dar 2.000 pesos a todos los que tengan ingresos provenientes del sector público. En realidad, el Ministerio de la Modernización va a estudiar a ver cómo se puede recuperar el salario, en fin. Y a su vez, los asalariados, los representantes gremiales, salen y dicen, no, hemos acordado efectivamente que hay 2.000 de piso. O sea que hay todavía un clima ahí de incertidumbre, pero que tiene un gran mérito. El gobierno, me parece que políticamente ha logrado operar sobre este tema que nosotros habíamos dicho. Un riesgo que existe es que la puja distributiva, que es un mecanismo de propagación de la inflación muy fuerte, genere costos para la meta de estabilización de la economía. Entonces, me parece que el gobierno lo ha logrado, aunque todavía no hemos visto, por supuesto, el resultado final de esto, en el sentido que, por un lado, ha hecho que, en particular, los gremialistas que se sientan a la mesa hayan diferido lo que parecía ser una inevitable medida de fuerza como consecuencia de las reuniones que habían tenido cada gremio en particular y la CGT en general. A su vez, los empresarios han mostrado una cierta apertura a decir, sí, la verdad que algo se va a hacer, vamos a tener que estar dispuestos a acordar algo. Y eso está en el principio básico de una mesa de negociación, que son tan difíciles en la Argentina, porque se sienta una mesa, si en una mesa todos se sientan para sacar algo, lo natural es que no alcance y no se llegue a ningún acuerdo. En cambio, cuando hay una actitud un poco más abierta, hay más chances de que se resuelva. Mientras tanto, el gobierno tiene que seguir con sus problemas, porque este es un tema que está en los medios, las declaraciones de los gremialistas, tanto empresarios como sindicales o de los funcionarios, pero mientras tanto están los problemas del funcionamiento de la economía, en la cual el gobierno tuvo ese exagerado optimismo respecto de cómo se iba a recuperar el nivel de actividad cuando se desacelerara un poco la inflación, y bueno, eso todavía no se ve al menos en todos los sectores. Hay algunos sectores que se han recuperado, pero hay otros sectores que incluso en este mes que corre, están en una situación, digamos, no mejor que la anterior, sino peor. Por supuesto, uno debería esperar que si finalmente hay un acuerdo en materia salarial, si ese acuerdo no implica disparar presiones nuevamente sobre el nivel general de precio, lo razonable sería esperar de que haya una recuperación del consumo
interno, una mejora de la demanda agregada de la economía y que gradualmente vaya recuperando el nivel de actividad de la economía. Quizá el problema lo vaya a tener el sector público, porque la misma María Eugenia Vidal le dijo, no tengo la plata para pagar los 2.000 pesos. Bueno, con el tema del sector público, digamos, cuando uno analiza la estructura salarial, por ejemplo, puede analizar industria versus comercio versus agro, a ver cómo funcionan las diferenciales salariales. Uno puede, de otra manera, decir sector privado versus sector público. Sí. ¿Cuál es el salario medio de la economía argentina en el sector privado registrado o el salario informal? ¿Y cuánto es el salario del sector público? Y además uno podría hacer un análisis de cuánto es en el sector público según la jurisdicción. Claro. Porque hay jurisdicciones, muchas veces, no necesariamente la jurisdicción superior, sino alguna menor, que tiene salarios por la misma función, porque ahí sí se puede ver que alguien que está en una mesa de entrada de la municipalidad realiza una tarea parecida al que está en la mesa de entrada de la provincia y realiza una tarea parecida al que está en la mesa de entrada de un ministerio de la Nación. Sin embargo, si uno mira los salarios, se va a encontrar con diferenciales muy fuertes. ¿Cuál es la diferencia entre lo del sector público y el sector privado? Que el sector público hace lo que vos decís. Si es el sector público nacional, trata de financiar el déficit mediante el mecanismo que sea. El endeudamiento parecería ser el que está utilizando el gobierno para evitar tener que monetizar el déficit demasiado, o usar demasiados recursos del central. Y las jurisdicciones provinciales y municipales que no tienen ese recurso pueden endeudarse o pueden decirle a la nación, ayúdeme, que yo creo que es lo que va a pasar con la provincia de Buenos Aires. Es lo más probable. Pero que eso es inexorable, porque no sé si vos recordás, en una época que no se sabía si Scioli iba a ser o no el candidato del Frente para la Victoria, que estuvo en una situación muy complicada y que parecía que hasta era de alguna manera provocada desde el Poder Central para disciplinarlo. Bueno, pero finalmente la provincia de Buenos Aires es 40% de la Argentina. Así es. Entonces, o quizás más, depende de la variable. Entonces, finalmente va a tener la asistencia. Lo más probable es que la gobernadora esté diciendo eso para tratar de morigerar la presión por el bono, por el aumento, pero sabe que va a tener que pagar algo probablemente y además sabe que le va a tener que pedir al gobierno nacional. A mí me parece que lo ideal sería que esto se resolviera de una manera más o menos rápida, aunque a veces las formas rápidas no son tan fáciles y no son muy adecuadas, porque entonces así el gobierno vuelve a concentrarse en los problemas complicados que tiene la economía argentina. Seguimos teniendo una estructura de precios relativo con muchas distorsiones, seguimos teniendo una tasa de inflación alta, más allá de que haya un sendero decreciente de la tasa. Déficit fiscal muy importante. Tenemos un déficit alto y tenemos un nivel de actividad claramente muy deprimido. Entonces, pero este es un paso importante. El gobierno logró algo importante, que es sentarlos en la mesa y que tienen en general actitudes bastante abiertas a llegar a un acuerdo. Es más, incorporó a ese acuerdo o a esa conciliación, ese diálogo, a barrios de pie, a organizaciones no gubernamentales, que eventualmente están tratando de llegar a algún acuerdo también. Además, uno no puede pensar que una economía va a pasar de una tasa de inflación como la que tenía, de unas distorsiones como las que tenía, de las dificultades que tenía el sector externo. El viernes el Central informó que pasó los 40.000 millones de dólares de reserva. Por supuesto alguien puede decir, sí, bueno, pero se endeudó por otro lado. Bueno, eso es cierto, pero hay 40.000 millones de reserva. Digo, no se puede resolver eso si no hay como telón de fondo un acuerdo muy fuerte en los actores sociales, porque si no, la fragilidad de la política económica se hace evidente. Me parece que hay en eso que decís vos, uno tendría que hacer hincapié, es decir, hay mucha mesura, mucha prudencia, nadie quiere hacerse cargo de un eventual estallido de algún conflicto social antes de fin de año, ni la CGT, ni los empresarios, ni tampoco los sectores de organizaciones no gubernamentales. Es decir, me parece que hay mucha precaución y el gobierno ha tomado nota de eso. Sí, los sindicalistas han sido muy prudentes, los de los gremios, aún contra la opinión de algunos gremios. Así es. Los empresarios han mostrado una actitud abierta, aún cuando saben que hacia el interior del sector empresario el grado de heterogeneidad es tal que para algunos estoy pensando en el caso, por ejemplo, de las pequeñas empresas, una decisión central que diga, bueno, tienen que pagar tanto, los pone en una situación sumamente delicada. Sí.
Y además el gobierno también ha mostrado cierta predisposición, a pesar de que hacia adentro sabe que la situación de las cuentas públicas no es la más saludable. Pero me parece que ese es un paso interesante, que esperemos que se afirme y que el gobierno encuentre las vías necesarias para que la economía se recupere y obviamente tratando de disminuir este golpe sobre los sectores más vulnerables que ha significado los últimos meses, ¿no? ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos hablamos con los empresarios, con los presidentes de las cámaras empresarias, para saber concretamente si el bono se puede pagar o no, y si esto impacta, cuánto impacta concretamente en los distintos sectores. Ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso. Casa de España, Barrio General Paz. Hola Juani, pasé a visitarte pero no estabas, así que me voy y las facturas también. Nos vemos, un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me he ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pau. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, decíamos al comienzo, y lo decía Alfredo Blanco, que bueno, la reunión entre el gobierno nacional, los sindicalistas, los empresarios, llegaron a un acuerdo de un bono de 2.000 pesos. Que, bueno, algunos hablan de 2.500, hay otros que piden mucho más. El tema es concretamente que cuando decía Alfredo, salen de allí y empiezan a preguntarse uno y otro, ¿lo podemos pagar? Porque la Argentina hace 4 años que no crece, que no genera empleo privado. Y el kirchnerismo en muchos casos utilizó el escudo del Estado para tratar de que el empleo privado o la falta de empleo privado no se sintiera en la magnitud que exigía de alguna manera el recupero de esos puestos de trabajo. Pero además las empresas este año vienen soportando una caída muy fuerte de crecimiento, es decir, el país no ha crecido y los índices de producción bajan muchísimo, hay 40% de capacidad ociosa en la industria, lo que es mucho. Vuelvo a insistir, ¿se puede pagar el bono o no se puede pagar el bono? Están con nosotros Horacio Buzo, que es presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Humberto Espachesi, que es el titular de APYME Córdoba, y Roberto Barber, que es el titular del Foro Productivo de la Zona Norte. Gracias a los tres por venir. Al contrario. La pregunta está en el aire, cualquiera puede empezar. El más corajudo que empiece. Mira, en el caso nuestro, el Foro Productivo, usted bien lo sabe, está integrado por decenas de empresas de distintos sectores. Sí. Tenemos empresas de construcción, metalúrgica, plásticos, madera. Y la situación de cada una es distinta. Yo creo que nadie duda de que la justicia social de los 2.000 pesos para equiparar lo que recién decía Alfredo, la pérdida del salario real este año, es así, es justa.
Ahora, muchas empresas, la mayoría, te digo yo, ha visto caído su nivel de facturación este año en porcentajes importantes. En unidad física, te diría entre un 15 y un 30% en unidad física. Excepto algunos casos muy puntuales que han mantenido, pero son casos muy puntuales. Además, ha visto caer su facturación en montos importantes. Y fundamentalmente la mayoría ha tratado de que eso no repercuta en la mano de obra, en el empleo. Todos los empresarios hemos hecho un esfuerzo porque entendemos, esa es la parte positiva de todo esto, que se vienen épocas mejores. Entonces, y aparte la cuestión social, que a nadie le gusta dejar a alguien sin empleo, ¿no? Así que eso ha tenido un costo para las empresas también, porque hemos tenido una masa salarial que no era correspondida con la facturación que teníamos. Pero bueno, como vos bien decías en el inicio, hay algunos acuerdos paritarios que se han hecho donde ya incluían bonos. O sea, hay una mezcla de situaciones que no están aclaradas. Yo leía un poco y Marcos Peña dice, lo que hemos hecho no es un decreto, una ley, es un acuerdo político, un acta política. Es decir, como una cosa con mucha voluntad. O sea, hay que ver cada sector cómo lo va interpretando. Pero generalmente los acuerdos políticos no son todos absolutamente respetados. Por eso te digo, comercio, bueno, aquí está Horacio, que sin duda va a tener sabe más que yo de esto, pero ha cerrado hace muy pocos días un acuerdo que incluye unos bonos. O sea, además la caída de sectores de 15, 16, 18, 20% es muy grande, que 40% de la capacidad ociosa de la industria también es una alerta. Autopartista, por ejemplo, ha tenido un año tremendo. Tremendo. Y quizás el que menos posibilidades tiene de volver a retomar el crecimiento muy rápido. Hay otros sectores que estamos notando que han tocado un piso y ha empezado un lento crecimiento, o está en vista de empezar, porque pensamos que iba a ser octubre y al final de octubre no fue lo esperado. Todavía no va a ser lo esperado. A ver, me parece que hay que rescatar en este tema de la mesa de diálogo el que el gobierno, con esa apertura dialoguista que tenga, se haya sentado con los sectores empresariales y con los sectores del trabajo. Ahora, me pareció por lo menos poco acertada la frase del ministro Peña, decir que eso era una declaración política y nada más. Me parece que esto es muy de fondo el tema. Bueno, Peña no tiene muchas declaraciones acertadas. Bueno, pero a ver, en esa mesa, cuando uno veía la conferencia de prensa, en esa mesa había sentados sindicalistas y empresarios que hace varios años que vienen dando un bono muy superior a 2.000 pesos. Sí, tenemos sectores, por nombrar, en el ESMATA lo tuvo Camionero, lo tuvo Surbac, lo tuvo la bancaria, Luz y Fuerza en Córdoba, con bonos que superan siempre los 5.000 pesos. Ya el año anterior fueron bonos de entre 5 y 6.000 pesos. O sea, digo, sectores en la mesa que habían pagado un bono 3 veces superiores a eso. Por otro lado, había sectores que estábamos en plena negociación de paritaria, como es comercio. Y por otro lado, hay sectores que realmente no pueden pagarlo, porque me parece que acá lo que tenemos que priorizar es el empleo. Tenemos que sacarle la figura bonos sí, bonos no. Lo más importante en este país, lo que hay que cuidar es el pleno empleo. Me parece que no se puede perder, no nos podemos dar el lujo de perder un solo puesto de trabajo. Yo creo que ningún empresario no quiere pagar un bono cuando lo puede pagar. El problema es cuando no lo podemos pagar. Digo, más si me pongo del lado del comercio, ¿qué digo? Todos sabemos que cuando mayor sea el bono, eso vuelve al consumo. La gente cuando tiene plata en el bolsillo vuelve al consumo. Entonces, por un lado estamos diciendo, queremos mejorar y cerrar un buen año, queremos mejorar las ventas, pongámosle plata a la gente en el bolsillo y van a mejorar las ventas. Tampoco podés ir a pedir crédito porque los bancos... No hay todavía, de a poquito. Comparto lo de él, que esperábamos una recuperación más rápida. Yo creo que noviembre y diciembre van a ser buenos meses y seguramente que para el comercio, como siempre lo es de diciembre, este va a ser un buen mes. Bonos va a haber en muchos sectores que va a estar en la calle, pero específicamente en nuestro sector estábamos en el medio de una paritaria, no era reapertura, de lo cual siempre estuve en contra. Me parece que el país no se puede permitir un lujo de tantas paritarias que hay dando vuelta. Pensemos en reabrir todo eso, sería un clima social insostenible, sería manifestaciones en la calle de manera permanente con todo lo que esto significa. En el caso del comercio se cerró una paritaria semestral que va de abril a octubre y el segundo semestre una nueva paritaria que va desde el 1 de octubre hasta abril del año 2017. En este caso hemos cerrado un segundo tramo de 12 puntos a partir del 1 de octubre, 7 puntos a partir del 1 de enero, pero que en esos 19 contemplan los 2.000 pesos sugeridos por el gobierno. ¿Esto qué significa? No va a haber bonos en el comercio. Pero con una buena decisión del sindicalismo defendiendo a sus trabajadores que dijo, en vez de conseguir un 15 más un bono,
Vamos a un 19, que es hasta donde pudimos llegar en las negociaciones, que sumado a los 20 del primer semestre hace un 39% de aumento. Que me parece que toda proyección que veamos medida de abril 16 a abril 17, en todos casos va a estar esa inflación por debajo del 30%. Entonces, el que hayan conseguido un 39% en la negociación es un buen recupero para un sector que no tiene los mejores salarios, ¿no? Y se asegura en el bono, se asegura en el bono. Se asegura, en ese monto se asegura y no por única vez. Humberto. Bueno, es conceptual. El primer punto que todos estamos de acuerdo es que el mercado interno está totalmente deprimido. Eso no se discute. Tampoco se discute que es necesario inyectar un poco de liquidez porque lo necesitan y es justo, y además hay un riesgo y un peligro de, digamos, determinadas manifestaciones sociales que, como decías hace un rato, nadie se quiere hacer cargo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si el mercado está deprimido, las pymes, sobre todo las pymes, obviamente que van acompañando el desarrollo. Entonces, ¿las pymes pueden o no pagar? No, las pymes no pueden pagar. En líneas generales no pueden pagar, algunas podría ser. Claro, lo que decía Roberto, hay sectores que todavía se sostienen. Tampoco podés obligar ni poner a las empresas en una situación de tanta violencia frente a tus empleados. No, mira, yo no te puedo pagar, pero el del frente sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si queremos clima y queremos una apertura al diálogo, al ponernos de acuerdo, a ver de qué manera un poco acomodamos las cargas, nosotros tenemos una propuesta muy concreta que creo que soluciona esta situación. Paguemos el bono. Todo el mundo ¿estamos de acuerdo que hay que pagarlo? Paguémoslo. ¿Cómo lo vamos a pagar? A cuenta del IVA. Denos un crédito fiscal. Si el gobierno tiene espalda suficiente, el gobierno ha encontrado, digamos, en su primera intención es acomodar los números macro, y los está acomodando bastante bien. Ellos tienen manera de poder diluir esto. Nosotros no. De repente, yo voy a pagar, el del frente no, vamos a entrar en un clima social mucho peor que si ni siquiera hubiéramos hablado de los bonos. Como muy bien decía, el bono es algo casi natural que ya se está asumiendo. Asumámoslo con todo el compromiso que corresponda y que el gobierno haga su parte, porque el gobierno lo puede diluir a esto. Claro, es importante lo que vos decís. Ahora, el tema es también, el gobierno va a evaluar su costo fiscal, con un déficit de 6.7, casi 7 puntos. Ricardo, una espalda tan amplia como si el gobierno ya está dispuesto a pagar, no solo para ellos, para su planta, va a auxiliar a las provincias, van a auxiliarlo. O sea, no es cierto que no lo tengan previsto. Ya tienen previsto que van a tener que ayudar a los municipios. Recién hablaban, van a tener que ayudar a la provincia de Buenos Aires. Y lo van a hacer. Encontrarán la forma, será antes, será después. Pero no va a terminar el año sin que haya una fuerte transferencia del gobierno nacional, porque tiene el dinero, han aumentado sus reservas. Está bien, piden préstamos. Por eso lo tienen. Bueno, ¿y qué van a hacer con eso? Pero si es para esto que se necesita la plata. Se necesita el dinero precisamente para poder compensar estos desequilibrios, ¿sí?, que son momentáneos, que después cuando la economía crezca empezaremos a equilibrarlo, pero en el mientras tanto, ¿quién se ocupa de las pequeñas y medianas empresas? No estaban sentados en la reunión donde estaban todos. Es cierto, había grupos, digamos, sociales, estaba Barrios de Pie. Ahora, ¿dónde estaban los pequeños empresarios ahí representados? Salieron graciosamente a decir, bueno, vamos a ver si lo podemos acabar. Una empresa, digamos, automotriz, está pagando el 75%, tiene parte de su planta absolutamente en licencia. Bueno, ellos pueden darse el lujo de decir, yo voy a pagar 2.000 más. Recién vos decías, y es cierto, nosotros no nos hemos desprendido de nuestros empleados. ¿Porque somos buenos? No, porque sabemos lo que cuesta tener un empleado. Y normalmente cuando nosotros despedimos un empleado, al poco tiempo ya estamos cerrando las persianas. Son parte nuestra, ¿sí? Por eso lo cuidamos. ¿Y cómo lo cuidamos? Resignando absolutamente rentabilidad. ¿Ahora hasta cuándo? Ahora son 2.000, 2.500. ¿Cuánto más quieren que el empresariado pyme siga soportando esta situación? No hay un dato objetivo que pueda decir que la situación macro para nosotros ha cambiado. El costo del dinero sigue siendo altísimo. Siguen entrando productos indiscriminadamente de las importaciones, que no es necesario tener juguetes chinos, no es necesario tener
ropa china. Con eso que vamos a mejorar nuestra capacidad, nuestra competitividad. No se mejora así la competitividad. ¿Roberto? Sí, yo no coincido. Coincido en todo menos en el tema de que el Estado tiene que poner la plata para pagar este bono, ¿no? Porque si no, volveríamos a entrar en una situación que ya la conocemos, donde el déficit yo creo que no está tan holgado del Estado Nacional, si bien ha recibido o ha crecido sus reservas, pero me parece que ha sido por créditos y que tiene que encarar un plan de obra Precisamente muy... la falta de recursos se ha solventado con mayor deuda. Sí, entonces, y si hay plata, tiene que encarar un plan de obra muy grande para reactivar, para generar infraestructura, para que realmente la producción empiece a darse. Creo que no es la forma el Estado, porque si no volvemos a situaciones no le estamos pidiendo al Estado que nos regale nada. Una línea de crédito muy subsidiada puede ser, pero que sea a cargo a cuenta del IVA. Pero ese no es el punto, porque si realmente se va a reactivar la economía, lo va a recuperar. El Estado tiene forma de amortizarlo. Es solamente jugar, me parece que no es por concepto. Por eso tal vez líneas bancarias subsidiadas para las pymes, parece. Puede ser. El pago del bono puede ser. Puede ser una línea bancaria, pero realmente subsidiada, porque los bancos han tenido una rentabilidad increíble y la siguen teniendo. Dime, 14,5% del Banco Nación, ¿no? El Banco Nación sacó una línea nueva que vamos a ver, los requisitos. La verdad que los bancos de a poquito, y en esto voy a ser optimista por lo que estoy viendo que a futuro y no por los resultados de lo que pasó del año, ¿no? La verdad que hay líneas de crédito, el Banco Provincia, el Banco Provincia de Córdoba sacó una línea nueva, lo del Nación ayer a tasas del 14 y algo por ciento. Digo, de a poquitito y acompañando la baja de la inflación, creo que vamos a un despegue de la economía. Lo que sí está claro que el bono de fin de año generó toda una discusión que no tendríamos que tenerla, que no la tendríamos que estar dando. Me parece que hay sectores que han negociado paritaria de tal manera que no se podría ni hablar de un bono. Digo, hay sectores que han arreglado al 35, 36, 37%, ya está, no hay nada que hablar. Hay sectores que negociaron paritarias muy por debajo de esa cifra, hay sectores que hay paritarias por debajo del 25% con la promesa de sentarse nuevamente. Entonces, me parece que esos sectores hay que atenderlos, pero fundamentalmente lo que tenemos que asentar son los sectores más vulnerables de la economía. Me parece que ahí es donde tenemos que hablar. El 32% de pobres que hay no están recibiendo acá, solamente algunos de ellos. Lo van a recibir por recién escuchaba a Alfredo diciendo, comparando cómo un funcionario de una mesa de entrada de la municipalidad, la provincia y la nación tienen sueldos distintos. En la actividad privada pasa lo mismo. A mí me encantaría estar en una sociedad donde podamos igualar para arriba, estaría fantástico. Pero si nosotros vemos en la misma mesa del otro día, hay asalariados que están cobrando de bolsillos promedio 30, 32, 35 mil pesos y hay otros que no llegan a los 10. Entonces me parece que por ahí hay que atender la situación. Esos son sectores más vulnerables. Sectores vulnerables también son las pymes. Yo no te digo todas, pero hay muchas pymes que están en el límite. Si los obligan a poner en una situación tan incómoda, ¿qué vamos a lograr después? Tener que lamentar el cierre de tantos. Todo el mundo puede caminar y ver la cantidad de locales vacíos que empiezan a aparecer. Son síntomas muy claros en los cuales no da para más la economía. Entonces, ponerlo en esta situación creo que es una picardía y en este clima de diálogo podríamos perfectamente ver de qué manera lo podemos amortizar y que el esfuerzo esté un poco más repartido y no que siempre lo tengan que poner los segmentos más vulnerables de la economía. El acomodarlos tanto para que el próximo año... Yo creo que una solución puede ser el tema crédito. Otra cosa, no he leído por ahí si tiene límite, porque un empleo municipal que gana 60, 70 mil pesos, un empleo de EP que gana 60, también 70 va a tener su bono. ¿También tiene su bono? Va a tener su bono. Por supuesto, en este caso, va a tener su bono. Por eso te digo. Entonces, acomodemos un poco las cartas. ¿Vos cómo le explicás a tus empleados lo que ganan, que no se muchos de ellos, ¿cierto? Y que vos no lo se que lo gana un pagar. empleado municipal, lo que gana un empleado de inexplicable. PEC, y cómo le explicás los derechos y las obligaciones que tienen unos y otros. Es increíble. Realmente no tenés forma de explicarle. Bueno, esas fueron irresponsabilidades por ahí de funcionarios de turno de décadas, ¿no? Porque esto no viene de ahora. Esto creo que pero el restablecimiento de la democracia tenemos que estudiar hasta acá. Ojalá todo el mundo gane un sueldo pero ojalá, yo no quiero que le bajen el sueldo a los municipales. Lo que yo quiero es que tener las condiciones como para nosotros poder pagar los mismos sueldos. Claro. Entonces, tenemos que nivelar, pero tenemos que nivelar para arriba. El objetivo es nivelar para arriba y encontrar aquellas variables macro que permitan que precisamente todos podamos pagar mejores sueldos. El rol es del Estado, es indelegable. No podemos decir, bueno, que cada uno se la arregle como pueda.
porque sabemos que muchos no lo van a poder hacer. Sí, en esta medida se quedó a mitad camino el gobierno, me parece, ¿no? Porque quiso copiar alguna vez alguna medida del presidente Duhalde, me parece, Sí. cuando él había dado a fin de año un bono para todos los empleados públicos y privados por un monto determinado. Me parece que se han quedado entre eso y una libertad. Algunos años, uno de 1.400 pesos. Sí, sí. Uno por 1.400. Sí, pero no sé si se lo pagó el Estado, ¿decís vos? No, lo pagaron cada una de las empresas, pero fue de manera, digo, en ese se quedaron con esa idea, pero había otro circulante. Ellos más libre el mercado, y me parece muy bien de que no nos impongan más cosas, ya está, se nos impusieron durante muchos años, pero bueno, el diálogo también, para fortalecerlo, hay que verlo con todos los actores de la sociedad civil, porque lo que vos decías, es cierto que en esa mesa hay sectores que estaban afuera, digo, no estaban todos involucrados. ¿Y cómo? Yo me imagino esto, solamente uno frente a sus empleados diciendo, mira, yo no te lo puedo pagar. El vecino sí, mira, yo lo... Entonces, eso no es justo. No es justo. Roberto, Humberto, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por Al contrario, gracias. Cuando regresemos analizamos la política con César Cach. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, vamos a analizar la política, el mosaico político en la República Argentina, cómo termina el 2016, cómo comienza el 2017. Ya se van reacomodando algunas cosas, tal vez demasiado presurosos, demasiado ansiosos los dirigentes políticos, teniendo en cuenta que hay que resolver muchas cosas como las que se trataron hoy aquí, ¿no? Con respecto a la situación social, al nivel de pobreza, al nivel de indigencia, al empleo informal, es decir, a las necesidades de las provincias que gastaron mucho más de lo que deberían haber gastado y que están en serias dificultades. Todo esto, de alguna manera, recompone o pone en evidencia o pone sobre la mesa a los actores políticos
encaramados ya o subidos al caballo de las próximas elecciones. Me parece demasiado apresurado. Para eso hemos invitado a César Kach, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciado en Historia de la Universidad de Madrid y además investigador del CONICET, profesor universitario, hombre del CEA, del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Está con nosotros y con él queremos dialogar. César, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo empezamos? Pero todo el mundo acomodado ya, ¿viste? Armando alianzas, cosas que son, a veces, ¿viste? Las mirás con cierto cuidado porque ¿quién es el progresista? ¿Quién es el...? Así es. Así es. Bueno, terminamos con... Hay un final abierto, porque... digamos, el deterioro del poder adquisitivo de la gente de este año creo que es un hecho real y ciertamente delicado en el marco de una sociedad muy facciosa, ¿no? Una sociedad fragmentada donde cada sector trata que el peso de la crisis recaiga sobre el otro, ¿no? Bueno, en la mesa anterior, por ejemplo, uno de los panelistas decía, bueno, que lo pague el Estado, ¿no? al bono a través del IVA. Claro. Y en una situación en la que, bueno, yo diría que hoy, si uno quiere ver el mapa político argentino, se perfilan tres grandes coaliciones. Dos coaliciones que podríamos llamar centrista, pero que, digamos, está la coalición de Cambiemos, de UCR y PRO, que uno podría pensarla quizá como una coalición de centro-derecha, pero que también en determinados temas no son temas que tengan que ver estrictamente con lo ideológico. Por ejemplo, la reconstrucción del sistema estadístico nacional, ¿no? Digamos, es un tema que no depende mucho de una cuestión ideológica. Es una coalición que no incluye al peronismo y otra coalición que sí incluye orgánicamente al peronismo, que es la de Massa y Margarita eventualmente Margarita Stolbizer. Una tercera coalición sería la coalición que genéricamente podemos llamar populista, encabezada por Cristina. Desde el punto de vista de los liderazgos, las dos primeras coaliciones son coaliciones que no tienen un liderazgo carismático. La coalición cristinista sí. Y todas enfrentan, digamos, todas enfrentan en realidad un mismo desafío para las elecciones del 2017. Y ese desafío es construir una coalición mínima ganadora, es decir, una coalición que, incluyendo los liderazgos y las organizaciones mínimamente suficientes, les permitan realizar una buena performance o ganar la elección. Cambiemos, ya tiene esa coalición mínima ganadora. Vamos a ver qué pasa el año que viene con la nueva prueba. El gran reto es también para Massa, porque incluirla a Margarita Stolbizer significa, bueno, tratar de conciliar esa presencia que le concita apoyos en sectores medios de la población con los del propio peronismo, ¿no? Claro, yo te decía, por ejemplo, ¿cómo le haces entender a sectores progresistas que hay un de la Sota metido en el medio? ¿No es cierto? Claro. Y a un Massa que no es estrictamente peronista, sino que viene de la Unión del Centro Democrático. Así es. Es decir, con un sector que sí puede encarnar el progresismo, sí puede encarnar una centroizquierda como Margarita Stolbizer, pero no le da a ella sola para eso. Ahora, me da la impresión de que esas uniones no terminan de consolidar un proyecto ideológico serio. No, ni proyecto ideológico, ni son coaliciones institucionalizadas. Yo creo que ni siquiera Cambiemos es una coalición institucionalizada. Digamos, no son coaliciones que impliquen una mesa de conducción colectiva en donde se sienten A, B y C y discuten las políticas a seguir. Son coaliciones superestructurales, es decir, acuerdos entre dirigentes, y esto marca una diferencia muy importante entre las coaliciones en Argentina y las coaliciones en Uruguay o en Chile, ¿no? Claro.
mientras, por ejemplo, todos nosotros hemos ido alguna vez de vacaciones a Uruguay y nos hemos encontrado con locales, sedes del Frente Amplio, ¿no? O sea, la coalición Frente Amplio es una identidad. Es una identidad. Es una identidad en Uruguay. E implica bases sociales. Acá las coaliciones se arman desvinculadas de una base social. Son acuerdos entre dirigentes. En ese caso me da la impresión de que quien de alguna manera toma la delantera, en ese sentido, más allá de estas coaliciones donde se juntan nombres, sin un proyecto ideológico. Me parece que el proyecto ideológico, en última instancia, que está asentado y acentuado en saber qué es lo que quieren hacer, es el de Cristina Fernández de Kirchner, que es, de alguna manera, el concepto populista que hicieron durante 12 años y que siguen pergeñando, por lo menos promoviendo ahora. Claro. No sé si opina lo mismo. Sí, sí, porque, digamos, en cuanto al no carácter ideológico, yo creo que lo que prima es el cortoplacismo, es una mirada de corto plazo. Exacto. Y esa mirada de corto plazo está condicionada por la competencia electoral, por la posibilidad de ser exitoso en la competencia electoral. No obstante, creo que sí han supuesto o pueden suponer ciertos acuerdos básicos, ¿no? Un acuerdo básico puede ser el poner límites a la corrupción desarrollada a partir de redes estatales, ¿no? De redes institucionales. Otro acuerdo básico, bueno, el que podríamos tener, por ejemplo, un sistema estadístico nacional, tener números para poder desarrollar políticas públicas. Digamos que esas coaliciones pueden descansar sobre acuerdos, sobre una agenda de temas básicos. Quizá no, como vos decís, sobre un proyecto de largo plazo, pero sobre temas de la agenda sí pueden coincidir. Con respecto a la coalición cristinista a la que te referías, yo creo que está muy debilitada pese a la popularidad que aún conserva en provincia de Buenos Aires. Muchos caciques peronistas de provincias que la habían apoyado se están despegando totalmente. Pero sí tiene fuertes en sectores intelectuales, en las universidades. En realidad lo que cuenta sobre todo es con minorías intensas, ¿no? Minorías intensas absolutamente convencidas de que su liderazgo encarna un proyecto de transformación profunda de la sociedad. De todas maneras, creo que hay, dentro de ese marco de alianzas, hay que ver si después de la elección de 2017, más allá del resultado, que puede favorecer o no al gobierno y lo puede dejar o no débil al gobierno, es saber si concretamente quienes asuman la responsabilidad de legislar o de integrar el Congreso de la Nación, junto con sus referentes, van a seguir manteniendo esta actitud de diálogo con el gobierno para tratar que el gobierno conserve de alguna manera no llegar sin riesgos institucionales al finalizar el mandato. Y sí, tiene que conciliar ese riesgo con el deseo de que el gobierno se deteriore y ganar la elección siguiente, ¿no? Claro. O sea, juegan los dos aspectos. En ese aspecto me da la impresión de que la política económica va a tener un aspecto fundamental o va a ser un ariete fundamental para el gobierno y para poder definir proyecto político mirando al futuro, ¿no? Sí, y yo creo de que la política económica que desarrolla actualmente el gobierno obviamente tiene puesta su mira en el 2017, porque yo, Ricardo, creo sinceramente que si Cambiemos pierde la elección del 2017, creo que esa coalición se rompe, o sea que no va a durar mucho tiempo más, ¿no? O sea, yo creo que es imperativo para Macri y para Cambiemos ganar la elección del año que viene. Parece que el radicalismo se desprende de ello. Y si hay un fracaso electoral, eso va a repercutir sobre la cohesión de la alianza, ¿no? De la coalición. ¿Y el riesgo institucional en el caso de perder en el 2017? Bueno, yo creo de que el peronismo es el menos interesado en producir una ruptura institucional. Salvo el kirchnerismo.
porque sí, cuando estoy refiriendo al peronismo no me estoy refiriendo a la coalición cristinista, porque tienen realmente posibilidades, no solo por un tema de maduración cívica, sino por un tema de interés, digamos, de que tienen posibilidades reales de ganar la siguiente elección. ¿Las provincias cómo van a jugar en este sentido? Bueno, hoy el gobierno nacional tiene que negociar todas las decisiones. Así es. ¿no? Y esa negociación implica negociaciones con el peronismo, negociaciones con los sectores sociales, con las organizaciones sociales, con el sindicalismo, pero implica también una negociación con los gobernadores. Yo lo que he visto hasta ahora es el imperio del pragmatismo. Si uno piensa, por ejemplo, la exención de las retenciones a las mineras, por ejemplo en San Juan, no es solo una presión de las mineras, es una negociación con Gioja, lógico. Es una negociación con el peronismo, ¿no? Con un peronismo de provincia que estaba interesado en el levantamiento de las retenciones a las mineras. Yo creo que se van a seguir manejando con el mismo pragmatismo que hasta hoy. Pero hay un dato singularmente importante, y lo decías vos, desde el punto de vista de la relación y de la presión que pueden ejercer a las provincias. Acá se habló hace minutos nada más de que el gobierno, por vía de endeudamiento, lo que sea, ha logrado acumular 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de dólares de reservas. Esas reservas van a ser fundamentales, me parece, hacia el futuro, de las decisiones políticas que tome el gobierno también con respecto a las provincias. Es decir, que un gobierno fortalecido en materia de reservas, sin mucho que tener que pagar durante el año 2017, con paritarias que van a andar en el orden del 17%, pues ya le dijeron, vamos, pues a partir del 17% arrancamos. Y con una buena masa de reservas, también va a ser un condicionante para las provincias que están realmente con serias dificultades financieras para poder sostenerse y para poder avanzar en todo el 2017. Claro. Sí, efectivamente, comparto tu opinión sobre eso. En síntesis. En síntesis, final abierto. Final abierto. ¿No? Bueno, el gran desafío es, como vos insinuaste en tu comentario, la posibilidad de que se concluya este periodo en términos normales. Estamos viviendo un contexto latinoamericano además muy complicado, si uno mira, por ejemplo, los acontecimientos en Venezuela, en Brasil, complicado por donde se lo mire, ¿no? Sí. De modo que, bueno, es esta democracia con alternancia imperfecta que hemos tenido desde el 83, porque nunca un gobierno no peronista ha podido concluir su mandato constitucional desde entonces. Bueno, creo que uno de los grandes desafíos de este periodo, si uno lo mira en el largo plazo histórico, es ese. Con una gran influencia de Francisco, ¿no? Sí. Con una gran influencia de Francisco. Es decir, que digamos, es un actor con el cual se debe negociar también. Se debe negociar también, ¿no? Sí. O sea, particularmente en las cuestiones que hacen a la parte social, a las partes vulnerables, es decir, al narcotráfico, a la inseguridad. Con Francisco hay que negociar en eso, es decir, no tiene una definición política taxativa, a pesar de ser peronista, pero sí dicta políticas. Y bueno, la prueba es la marcha atrás o aparente marcha atrás dada en provincia de Buenos Aires con respecto a la iniciativa de despenalización de aborto no punible. Del aborto no punible. Aborto no punible. Es decir, Francisco está ahí y todavía está. Así es. O sea que marca política. César, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias de nuevo. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible.
Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, hasta aquí llegamos. Ha sido un programa bastante interesante, donde se han visto todas las posiciones. El análisis de Alfredo Blanco al comienzo con respecto al salario, la mesa de los distintos presidentes de las distintas cámaras, ya sea de comercio, como APYME, como el Foro Productivo Zona Norte, que es industrial naturalmente por naturaleza, donde ahí confluyen las divergencias, ¿no?, entre quienes se tienen que hacer responsables en muchos casos de la pequeña y mediana empresa del Estado y aquellos que dicen, no, bueno, no, el Estado no tiene que hacerse responsable de esto somos responsables los empresarios en este sentido. Un debate que evidentemente está abierto. Y esto del final de César Calle, donde concretamente estamos hablando de un final abierto. Asociaciones políticas que no terminan de cerrar desde el punto de vista ideológico, que son más necesarias desde el punto de vista político y de una elección de medio término, y aquellos aspectos que hacen precisamente a promover no solamente la institucionalidad en la República Argentina, sino el resguardo precisamente de sectores vulnerables que, habida cuenta de lo que sucedió con el INDEC en su momento, nos demuestran pragmáticamente, taxativamente, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. 32% de pobres, 6, 7, 8, 10% de indigentes, 40% de informalidad, 40% de industria ociosa, caída en prácticamente la mayoría de todos los sectores con algunos neutros. Es decir, la Argentina está en una situación conflictiva. ¿Cómo se sale de esto? Quizás a través del diálogo, como se ha promovido aquí, y a través de políticas de Estado que de alguna manera comience a reactivar no solamente el contenido que tiene el país muy fuerte de producción, sino también con respaldo institucional. Si esto se logra o no, se verá con estas coaliciones de emergencia en muchos casos, y se verá también cuál es la influencia que pueden tener esas coaliciones de emergencia de cara al futuro. 2017 va a ser un año importante, un año clave para el gobierno de Cambiemos, pero un año clave también para los próximos 2 años que vienen para la República Argentina. Hasta la semana que viene.